esencia de una reforma. No voy a estar inventando nada. Quiero que veas cómo el Espíritu trae una reforma total sobre su pueblo. Por eso vamos al libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Desde el versículo 1, vamos a ir saltando. Así que usted, por favor, continúe la lectura junto conmigo. Y lo vamos a llevar hasta el 36. Vamos a leer hoy todo el capítulo. Dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Seguimos hacia el 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el versículo ahora, vamos al 4. Vamos ahí. Versículo 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá, y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Ahora vamos al versículo 10. ¿Ya? Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Versículo 15. Entonces reunieron a sus hermanos y se santificaron, entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes, primero a los 8, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la propiciación con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado, santificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Paramos. Aquí estamos viendo literalmente una reforma total sobre la iglesia, en donde lo primero que hace un rey, ¿de qué edad? 5 años. De 25 años. Un rey joven, ¿verdad? Joven, amén. Necesito que te concentres acá. Un rey joven que se puso, Dios lo puso sobre un pueblo que tenía muchas edades. Un pueblo que tenía ancianos, que tenía levitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y había otra característica, que este rey estaba gobernando sobre una generación de sacerdotes y levitas que habían estado bajo otro rey. Y la característica de este reinado era que habían adorado a los ídolos. Habían adorado a Baal,
a Moloc, a Acera, y se habían olvidado de Jehová. Habían descuidado la santidad del templo y de todas las cosas. Y más profundamente, dice el libro de Crónicas, que en el versículo 7, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Para aquellos que conocen un poco de Biblia y para aquellos que no, se los explico. Esta acción de cerrar las puertas, apagar las lámparas, no quemar incienso, ni ofrecer holocausto, significaba literalmente abandonar por completo a Dios. En otras palabras, se habían apartado por completo de Dios. El pueblo, el templo de Jerusalén era un objeto más. Se había olvidado por completo al Dios que los había sacado de Egipto, al Dios que había hecho el reinado grande y glorioso a través de David, que había hecho que Salomón edificara un templo gigantesco. Pero por cuanto se habían apartado de las obras de David su padre, cada uno de sus descendientes llevaron al pueblo de ser una nación, a dividirse. Y comienza la primera lección. La historia de la iglesia está marcada por la misma característica de Israel. Jesús constituyó de 12 tribus, ¿verdad? De 12 hombres. No podemos decir que cada uno representaba una tribu, que venían cada uno de tribus diferentes, pero sí podemos decirlo, fueron 12. Al igual que Dios tomó a los 12 descendientes de Jacob para establecer una nación. Y dijo que todos los extranjeros que se circuncidaran y guardaran la ley vendrían a ser parte del pueblo de Israel. Jesús, a través de los 12, extendió el mensaje. Llamó a un Pablo, a un Bernabé, a un Silas para predicar el evangelio a los gentiles y hacer un solo pueblo. Después de la descendencia del rey justo, que en su tipología en el Antiguo Testamento es David, la profecía mesiánica de Isaías dice: subirá cual renuevo de la raíz de David, su padre, el cual heredará su trono y su trono será eterno. Y aparece Jesús, el descendiente de David, con un trono eterno. ¿Estás viendo la similitud? ¿Estás entendiendo esto claro? Jesús y David, reyes justos delante de Dios. Claramente, Jesús, el único santo y rey eterno. David, no tan santo, no es eterno, pero su nombre se va a recordar por siempre. Y Dios constituyó un solo pueblo. Y vinieron los descendientes de David. ¿Qué descendiente tomó el trono? Salomón. Porque David su padre lo expuso, porque Jehová el Señor lo había consagrado. El Señor se le aparece a Salomón y le dice: obra de la misma forma que tu padre anduvo delante de mí, y no se te será quitado el reino. Conocemos la historia, y si no la conoces te la cuento. Salomón se apartó y se dividió el reino en dos: Judá y Jerusalén. Los hijos de Salomón se repartieron entonces entre diferentes reinados: los reyes de Jerusalén, los reyes de Israel, perdón, y los reyes de Judá. Y se dividió, se fraccionó el reino. Pasaron muchas cosas. Primero cae Israel, el reino de Israel, donde están las demás tribus, y luego cae Judá. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero ahora estamos viendo un momento en donde la tierra de Judá está bajo el reinado de un rey que recibe una herencia del pueblo estar apartado de Dios, del pueblo haber ignorado a Dios y haber adorado a Acera, a Balac, a Moloc, pero no a Jehová de los ejércitos. Habían cerrado los pórticos.
Yo sé que esta prédica puede ser un poco pesada porque estamos hablando mucho del Antiguo Testamento. Hay mucha simbología en el Antiguo Testamento que nosotros, la iglesia actual, no entiende. Pero los pórticos te los voy a llevar suave para que tú lo entiendas. ¿Qué es una puerta? Una puerta es un objeto que permite la entrada o salida de un lugar, que brinda seguridad. Si una puerta está cerrada, no pueden entrar. ¿Qué significa que habían cerrado los pórticos del templo? Que le habían cerrado al pueblo la entrada al templo. Pastor, ¿qué tiene que ver esto? La iglesia moderna y contemporánea ha sido una iglesia que por mucho tiempo ha tenido las puertas cerradas a los perdidos. La reforma vino a traer una apertura, porque cuando la iglesia católica romana tomó el poder y la dirección total de las iglesias, de la doctrina, encerró la doctrina para un dominio de ella. ¿Cuántos recuerdan eso de la escuela? Los monasterios, el Papa, etc. Esto llevó a que la iglesia perdiera su esencia. Como Israel había perdido su esencia en el reinado de Acab. ¿Me estás entendiendo hasta aquí? No te me desconectes, atiende. La iglesia había perdido su esencia como Israel había perdido su esencia bajo el reinado de Acab. Y viene la reforma. 1513, si mal no recuerdo, aparece un hombre llamado Lutero y junto con él otros hombres, Calvino, otros hombres que establecieron diferentes reformas a la doctrina de la iglesia apostólica y romana. Ojo con esto, porque hay una gran verdad. Estos hombres trajeron una reforma a la iglesia. No lo entiendo. Ellos trajeron una reforma a la iglesia, pero no los llevaron a la primera doctrina de la iglesia. Por eso es que después de la reforma ha venido contra reformas. Por eso es que te das cuenta que Dios a través de Ezequías trajo una reforma. Pero fue Ezequías quien restauró a Israel a su esplendor de adoración. ¿Qué terminó pasando con Israel? Fueron dominados por todos los imperios, porque se apartaron de Jehová su Dios. Y el reinado de Israel debía de ser restaurado, según los fariseos, por el Mesías. Pero el Mesías no vino a eso. El Mesías vino a traer una reforma total sobre la historia. Por eso es que te estoy hablando de la esencia de la reforma. Y yo sé que es un tema grueso, un tema difícil de tragar, pero tienes que entenderlo, porque uno de los primeros problemas de la iglesia es que se encerró adentro. Y la reforma de Martín Lutero no abrió los pórticos de la iglesia. Espíndola no abrió los pórticos de la iglesia. Calvino
no abrió los pórticos de la iglesia. Anabautistas no abrió los pórticos de la iglesia. Por eso, hoy por hoy, hay tantas doctrinas irrelevantes para el cielo. Porque la doctrinería siempre va a llevar a la mala interpretación de la Escritura. Y gloria a Dios por las reformas, porque cada una cumplió su propósito. Ir poco a poco guiando a la iglesia hasta los tiempos que han de venir. Dios establece un reino con un rey justo. Dios funda una nación a través de un patriarca. Pero tanto la nación de Israel como la nación celestial de la Nueva Jerusalén están esperando la completa redención de su Mesías. Por eso quiero que entiendas. Esta es la esencia de la reforma. Y Ezequías es el ejemplo. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una temporada en donde ya la iglesia tiene los pórticos abiertos. Hoy la iglesia habla más de evangelismo, ¿verdad? Habla mucho más. Están saliendo a las calles a buscar el perdido, se hacen eventos, cruzadas, etc. Ya existe. Ya la iglesia prendió las lámparas. ¿Qué representaban las lámparas dentro del templo? ¿Qué hace una lámpara? Luz. ¿Verdad? Las lámparas funcionan para brindar luz. El pueblo de Cuba es uno de los pueblos más experimentados del mundo con respecto a las lámparas. ¿Por qué se ríe? ¿Verdad? El tabernáculo estaba constituido por lonas. Cuando nosotros hicimos por primera vez acá el templo, que no había techado, nosotros teníamos lonas. Cuando nosotros hicimos las lonas, tuvimos una experiencia muy particular, para los que recuerdan. Eran las 3 de la tarde, acá arriba había tremendo sol y no se veía nada adentro por las lonas. Tuvimos la misma experiencia, ya no a las 3 de la tarde, sino a las 11 de la noche, en donde casi nos pasa como Matías Pérez. ¿Se sabe la historia de Matías Pérez? Montó un globo y se desapareció. Bueno, nosotros nos cogió un cajón de aire aguantando las lonas, nos levantó en peso a los que estábamos aguantando las lonas y dijimos, aguante que si no se va. Pero la experiencia fue que tuvimos que poner lámparas para que Johnny pudiera terminar de soldar lo que estábamos haciendo. Porque no se veía nada. Por tanto, la relevancia en el tabernáculo de las lámparas, que estaba una construcción hecha con lonas, adentro no se veía nada. Y lo más lindo, que la lámpara no estaba en la primera parte del tabernáculo. Estaba dentro del lugar santo, el cual lo dividía una primera cortina. Por tanto, había menos iluminación. Pero ya en el pórtico de Salomón, en el templo de Salomón, la construcción era diferente. Pero cumplía las mismas funciones. El lugar santo era donde estaba la lámpara. Y si las lámparas no estaban encendidas, allá adentro no se veía nada. La lámpara significa revelación. La iglesia, por un tiempo, tuvo cerrada, apagada, la lámpara de la revelación. No había profecías,
no había movimiento profético, no había direccionamiento ni entendimiento de la palabra. ¿Estás entendiendo esto? ¿Sabes, pastor, qué tiene que ver todo esto con mi vida cristiana, el movimiento de la iglesia y demás? Si nosotros no entendemos nuestra esencia, no vamos a llegar al éxito de nuestra naturaleza. Luego de que se prendieron las lámparas de la iglesia, comenzó entonces un mover de adoración. Y ahora, hoy por hoy, todo el mundo conoce canciones, ¿verdad? Poderoso Dios. Hubo un tiempo que todo el mundo criticaba a Marco Will. Todo el mundo hablaba más de Marco Will. Que si se había metido en catolicismo, que si estaba apartado. Pero todo el mundo seguía cantando las canciones de dentro de la iglesia. Mi alma clama por ti. Señor, llévame a tus atrios. Por donde el sacerdote pasa. Oh, tu fidelidad es grande. ¿Verdad? Luego se comenzó a quemar el incienso. El incienso era adoración. Hoy por hoy la iglesia está quemando incienso. A veces el incienso no es el que debe ser. A veces todavía conocemos canciones de yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaban. O cantamos cualquier guanajería sin entender que no es bíblico. O nos metemos en unos hebraísmos. Ya, ahorita lo único que nos falta es leer el Talmud, ponernos una equipa, circuncidarnos y volver a guardar el sábado. Por la influencia de la música. Mucho ojo con lo que usted está escuchando, con lo que usted está cantando. Porque hay muchas canciones que te suenan muy bonitas. Como la vara de Aarón reverdecerá, reverdecerá. Dime cuándo Jesús habló de una vara, habló de Aarón. Nuestra adoración no tiene nada que ver con la adoración del pasado tiempo. Otra, que se vayan todos, menos tu presencia. ¿No leíste Mateo? Si tu presencia conmigo no va. Qué bonito la frase de Moisés. Qué bonito. Muy bonito. Pero eso no te pertenece. No la cantes. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Porque es antibíblico. Pastor, está diciendo algo fuerte. Sí, lo estoy diciendo. Es antibíblico. Porque está negando Mateo capítulo 28. Está negando Gálatas 6. Está negando Romanos capítulo 4. Lo está negando. ¿Por qué, pastor? Mateo capítulo 28 dice, por tanto, ir a ser discípulo. Ok. Dice, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ah, el Espíritu Santo miente, el Señor Jesús miente. Suena muy bonito, suena muy espiritual. Como los puertorriqueños. Dios te bendiga. Dios te bendiga, manito. Y el Dios te bendiga significaba algo, ya no significa nada. Lo mismo te lo dice el impío. Antiguamente, los que estaban vestidos en el Ixabó decían, H. Ahora no te dicen eso, ahora te dicen, Dios te bendiga. Y la iglesia no tiene un saludo que la identifique, ¿verdad? Es algo que no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Los más veteranos estoy hablando. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Eso de los coros, veo gente aquí que se quedaron botados. Oye, el pastor sacó de la medieval.
Pero ya ni eso. Y en principio, ahora hemos regresado. Hoy hemos ido a una regresión. No vamos para adelante. Estamos peor que Ruperto. Ruperto daba uno y dos para atrás. Ahora vamos para atrás. La iglesia del primer siglo no se saludaba Shalom. Ahora nosotros tenemos la cultura raizante. Shalom. El hebreo es otro nombre, otro idioma cualquiera. Oh, Hashem, Baruch Adonai, el Señor bendito sea. Shema Israel, oíme bien Israel. Oh, Shakatatata, cualquier cosa. En hebreo, el Rujas de Dios. Oye, si lo hubieran dejado ahí, no le hubiesen hecho el estribillo que le tiraron. Que lo que te metes es un hebraísmo ahí. La canción estuviese buenísima. Dios de Abraham, y Dios de Isaac, Dios de Jacob. Concho, qué bonito. Habla de toda la naturaleza de Dios. Y después me termina hebraizando. People. Ojo. Estoy enseñando algo y lo estoy diciendo muy subliminalmente, pero ojo con lo que usted escucha. Porque, ay, sí, está de moda. Y terminas adorando la tormenta. Terminas adorando la tormenta. No el Dios que calma la tempestad. Ojo, porque te quedas en el desierto. Pobrecito de mí, yo que estoy triste, solo. Mejor me como un gusanito. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice el apóstol Pablo: si hay alguno triste entre vosotros, haga oración. Cánticos espirituales. ¿Qué dice? Cánticos espirituales. Y tenemos que entender eso bien claro. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Porque Israel dejó de quemar incienso. No sé cuántos recuerdan el primer caso de la primera muerte por fuego. Bajo la ley. ¿Cuántos recuerdan ese caso? A ver, ¿de quién estoy hablando? Me dijeron a mí. ¿Quiénes eran? Los hijos de Aarón. ¿Qué ofrecieron? Incienso. Sí. ¿Pero qué presentaron? No fue incienso. Presentaron un fuego extraño. Pero el fuego lo presentaron, no es que venían con una antorcha a prender el fuego. Fue que prendieron un fuego, un incienso que no era agradable a Dios, no era lo permitido. De hecho, el incienso y el aceite que se usaba en el templo era una tribu específica de Israel la que la podía hacer. Y esa tribu se perdió. Hoy por hoy los israelitas consideran todo aceite impuro y están tratando de volver, y saben, los eruditos verdaderamente de la ley, de las Torah, saben que nunca van a regresar a eso, porque Dios rajó y quitó por completo a la familia de esa tribu que conocía, que era lo que habían establecido. Ese aceite, ese incienso. Ojo, porque ofrecer incienso delante de Dios es un gran problema. Pastor, ¿qué tiene que ver esto? Ojo, la iglesia necesita comprender su función y su papel. Ya abrimos las puertas del pórtico, ya encendimos las lámparas. Tenemos que comenzar a ofrecer un incienso agradable. Y Jesucristo habló de ese incienso agradable. Juan capítulo 4. Jesús conversa con una mujer muy particular. Jesús unifica en una conversación el reino dividido de Israel. ¿Cómo, pastor? Sí. Había una mujer de Samaria. Los impuros, los que se habían mezclado con los que adoraban a los ídolos, por aquellos santos que habían sido deportados a Babilonia. Estos se quedaron en Israel. No corrieron con la suerte de ser deportados. Y se casaron entre ellos con los diferentes pueblos. Violaron la ley. Porque la ley decía: no te casarás con otro pueblo.
Pero los que estaban en Babilonia no lo hicieron igual. O se nos olvida Daniel capítulo 3. Y decidió Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego mantenerse santos, y hablaron con el eunuco del rey: danos a nosotros legumbres. Pero fueron 4 y eran 11 tribus. Eran príncipes de las tribus, 12 tribus, perdón. Y eran príncipes de las tribus de Israel. 4 de 12. Si la matemática no me falla, me parece que hay 9 personas ahí perdidas. Perdón, 8 personas ahí perdidas, que comieron la comida del rey, que no se santificaban. Por tanto, me da por pensar, y aclaro, especulo, que dentro del pueblo de Israel, y no especulo, hablo desde los conocimientos históricos que tengo, los israelitas se mezclaron con los babilonios, con los sirios, con los persas, con los griegos, con los romanos. Pero Jesús, sabiendo que había una disputa entre hebreos, judíos y samaritanos, en una conversación, esta mujer le dice: siendo tú judío, me hablas a mí, yo, mujer samaritana. Jesús le dijo: mujer, eso no importa, porque si tú supieras el que te habla y el don que en él hay, tú le pedirías que te diera agua, y él te daría un agua que salta para la vida eterna. Pero me gusta esa conversación, porque después de que saltaron del agua, que si dame, que si tú eres, que si esto, Jesús le dice a ella, antes de describirle todo su pasado, le dice: no importa el lugar donde se adore. Y definió el incienso que hay que ofrecer, porque el Padre es espíritu y anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Impactante. ¿Qué incienso estás ofreciendo cuando cantas? El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Esa era la canción que estábamos cantando. Pero como está tan desfasada en el tiempo, no se la sabe. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Ese es el estribillo. La canción inicia: el Señor está en este lugar, el Señor. Y después la parte: el ejército de Dios marchando está. Los más viejos en la fe, no sé si se acuerdan que cuando se cantaba esa canción, todos hacíamos esto. Aquí no lo pueden hacer. Y comenzaba a temblar las placas, los lugares donde estaban. Porque todo el mundo empezaba: el ejército de Dios marchando está, el ejército. Y yo oí aquí la canción y lo que me daba era dolor. Ya, ahorita lo que tengo que poner a Marcela Ganda y cantar alabanzas a Él. Porque alabanzas, eso no fue alabanza. Y hemos perdido la esencia del incienso. La alabanza habla de las obras maravillosas de Dios. Señor, te alabo, creador del universo, porque pusiste límites a los mares y conoces los nombres de las estrellas. Un abismo llama otro abismo. Tú que detuviste y doblas a Leviatán, tú que con mano poderosa, ¿dónde estabas tú, Jordán? Y tú, mar muerto, que huiste delante de su presencia. ¿A dónde alzaré yo mis ojos? Dice la Escritura en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando tú lees los salmos, hay cánticos que son de adoración. Mi alma está afligida y mi corazón desfallece. ¿Cuándo me presentaré yo en la casa? Como el siervo brama por las corrientes, y así clama: oh Dios, mi alma por ti. Alma mía, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? ¿Verdad? Pero ves otros cánticos que dice: poderoso es el Señor, mi roca, mi castillo, mi fortaleza, escudo, mi escondedero.
El que habita a la sombra del Altísimo morará, al que habita a las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temeré a saeta que huele de día, ni a pestilencia que deambule en la noche. Vendrán contra mí por un camino y por cierto irán de delante de mí. Caerán 1000 a mi diestra y 10.000 a mi siniestra, mas a mí no llegarán. ¿Verdad? Como aquella canción de Abel Zavala. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, no temeré. Aunque se levante, en ti confiaré. No temeré a 10.000 gentes que hagan sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Levántate, ahí la mezclamos. Y sálvame. Levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Estoy clamando entonces por músicos. Estoy clamando por gente que esté cargando adoración en espíritu y en verdad. Porque se ha levantado una generación que solamente sabe hablar de una adoración que no es adoración. Se ha levantado. Se ha levantado una generación que no sabe alabar a Dios. Una alabanza. Fiesta en el desierto. Na, 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 na. Perdónenme, hermano. Pero la esencia de la reforma es eso. Nosotros tenemos que entender lo que estamos cantando. Nosotros tenemos que entenderlo y comprenderlo. Porque si no, el mundo no entiende la luz de Cristo. Luego de encender el incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario de Dios. Y esta es la parte más difícil de todo el cristianismo. La definición de un holocausto significa literalmente un animal ofrecido al fuego. Y te lo repito. Un holocausto es un animal ofrecido al fuego. Ya no tienes que ofrecer holocaustos de la forma que era antiguamente. Pero ¿qué dice Romanos 12? Presentemos nuestros miembros en sacrificio vivo, que es nuestro culto racio. Es la única vez en la Escritura que se dice culto racional. Culto racional a Dios. Y aquí viene la parte difícil de la reforma. Ezequías no llamó a los nuevos convertidos. Ezequías no le dijo, ustedes están en pecado, a los nuevos convertidos. Llamó a los levitas y sacerdotes. En otras palabras, a los líderes en la casa de Jehová. Y les dijo, la condición del pueblo está por la condición de ustedes. Pastor, eso no es cierto, eso no es bíblico, eso no lo dice el ejemplo. No, ok. Versículo 27 dice: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de Dios, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, los trompeteros sonaban las trompetas, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Mira aquí la llave, ¡ching!, que abre la puerta a adorar. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey
y todos los que con él estaban y adoraban. Cuando el líder, la persona en autoridad, toma la postura de dirección, todos los demás lo hacen cuando están en el espíritu correcto. Este es gratis, es un PD, una red flag, es un tip, es un caution, es una alarma. Cuando tú como líder, como persona que tienes influencia, haces algo correcto en el espíritu de adoración para el Señor y los que están debajo de ti no están, revisa lo que está debajo de ti. O Dios te está llamando a la reforma o están en un espíritu incorrecto. No es humanismo, hermano. Esto se trata de eternidad. Si yo no predicara acerca de la santidad, del temor de Dios, del infierno, de la importancia de no pecar, de vivir en comunión, de las vidas, etc., tuviera la iglesia llena de gente. Tuviéramos acá esto que ya no cabrías tú acá. ¿Por qué? Porque la palabrita buena de tú lo puedes lograr, a todo el mundo le gusta. Romanos 8:28 es el versículo más reiterado por los cristianos. Y ante todas las cosas somos más que vencedores. A los que aman a Dios, todas las cosas les obran a bien. ¿Verdad? Y el 32, ante todas las cosas somos más que vencedores por aquel que no somos. A todo el mundo nos gusta. ¿Verdad? Y te bendeciré y haré de ti una gran nación. Y va. Venga a Cristo que todo te va bien. Hermano, no es fácil de predicar. Pero la esencia, lo profundo de Dios es difícil de entender. Y el líder, el rey, se postró. Y todos se postraron a adorar al rey, a adorar a Jehová de los ejércitos. ¿Qué está sucediendo con esto? La idea del Espíritu Santo es llevar a la iglesia a que comprenda la importancia de adorar, de ser el cuerpo verdaderamente de Cristo. Quiero que entiendan eso. A eso nos está llamando el Espíritu de Dios. Lo primero es que cuando los levitas escucharon al rey, no se pusieron a murmurar dentro de ellos. ¿Qué se cree este chiquillo de 25 años? ¿Qué le pasa a este? Ahora porque tiene la corona se cree cosas. No hicieron caso omiso a lo que dijo el rey. Ay, sí, dijimos que no vamos a comprometer, pero mentira. Vamos a ir en fornicación, vamos a ir robando, vamos a ir adulterando, vamos a hacer lo que nos da la gana con la visión, no vamos a buscar las vidas, no vamos a visitar a nadie. ¿Para qué? ¿Qué meta de qué? ¿Qué cosa es esa? ¿No hicieron eso? Dice que en el mes primero, para los hebreos tendrá un nombre, para los cubanos, el mes primero es, ¿cuál? Enero. En el mes primero, en el día 8 de enero, te estoy traduciendo para que entiendas, el mes primero, el día 8, los levitas y sacerdotes decidieron santificarse, pero me encanta la lista. Totalmente desconocidos por ti y por mí, pero eternamente recordados en las Escrituras. Todas las generaciones que han tenido acceso a la Escritura se saben los nombres de estas personas. Tú y yo no lo conocemos, pero en el cielo sí se conocen. Mira, dice que Mahat, hijo de Amasai, Joel, hijo de Azarías, Merari, Cis, hijo de Artí, Azarías, hijo de Jehaleel. De los hijos de Gerson,
de los hijos de Elisafán, Simri, Jehiel, Asaf, Zacarías, Matanías, Gemán, Jehiel, Simei, Jedutum, Semaías y Uziel. Nadie los conoce. Nadie sabe su descendencia. Nadie sabe con qué mujer se casaron, cuántos hijos tuvieron, cuántas casas tenían, cuántas vacas, cuántas ovejas. Solamente dice la Escritura que ellos reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron. Pero me gusta esto: conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová. Conforme a las palabras del rey. Cambiemos el término rey por líder y las palabras de la Biblia. E hicieron todo lo que les fue ordenado. En 8 días cumplieron la visión del rey y de la Biblia. ¿Entendieron? ¿Seguro? ¿Seguro son? Yo no soy un típico predicador del Antiguo Testamento. Yo no predico mucho del Antiguo Testamento. Porque pasa esto. Hay un silencio sepulcral. Porque el Antiguo Testamento, si verdaderamente quieres vivir la ley, ok, quien incumple la ley es digno de muerte. A los cristianos nos encanta la gracia. Pero dice Primera de Pedro: no uséis la libertad como propósito o como justificación para pecar. Porque eso ya no sería libertad, eso es libertinaje. ¿A qué nos está llamando el Señor? ¿Por qué el Señor me da este mensaje? Dios está llamando la atención de nuestra iglesia. No es para más nadie, es para usted que usted está en este lugar. No piensen en el hermanito que no vino hoy, es para usted. Es para mí. Porque quien le tocaba predicar hoy no era mí. Era otra persona. Y el viernes en la noche yo le tuve que escribir porque el Espíritu, el jueves, el Espíritu me decía: no dejes que predique más nadie. Predica tú. Acerca de esto. Cuando llego acá hoy, noto que no se ven las palabras del líder. El Espíritu demuestra el contexto de la realidad de la iglesia. Porque yo di indicaciones específicas para hacer. 10:35 empezó el culto de hoy. Si a la hora que yo llegué, con 10 minutos antes de iniciar el culto, hubiese estado todo donde yo dije, a las 10 en punto hubiésemos arrancado. ¿Qué tiempo nos tomó a nosotros darnos cuenta que teníamos que poner internet? Como 10 minutos. Exacto. Ojo con esto. Todos traemos al Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo tienes? ¿Sí o no? Todos lo tenemos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Todos tenemos el Espíritu Santo. Todos los que hemos creído en Jesús, el Espíritu mora en nosotros. Y aquellos que hemos sido bautizados hemos sido investidos de poder. ¿Y por qué no todos son libres? ¿Por qué no todos son libres? Esa es la respuesta.
Ahora, conforme a su propósito son llamados. Oh, qué fuerte. Porque hay gracias, hay asignaciones, hay dones, hay características específicas. Por tanto, si dice el ojo que porque no es pies, 1 Corintios capítulo 12, oh, sí, 12, no es pies, no pertenece al cuerpo, y perdonen que esté de espalda, pero quiero que entiendan de que estoy en la misma condición de ustedes. No es pies, no pertenece al cuerpo, mentiría. Explico. Si el ojo dice que porque no es pies, no pertenece al cuerpo, mentiría. Porque el ojo cumple una función y el pie cumple otra. Pero aunque tienen diferentes funciones, todos pertenecen al mismo cuerpo. Por eso a mí no me da derecho a decir que porque tú no compartes mi doctrina, tú no eres parte del cuerpo. O porque tu función no es mi función, tú no eres parte del cuerpo. No me toca. Porque el único capaz de decir eso está dentro de nosotros y no nos dio la autoridad para juzgar a nosotros. Sino que nos dijo en Romanos capítulo 2, hombre, tú que juzgas, en lo que juzgas a otro, tú mismo eres juzgado. Pero, Dios puso reyes, príncipes, gobernadores, líderes de asamblea, presidente de CDR. Pasa, mujer. ¿O se ponen bravos? Romanos 13:1. Voy a predicar acerca de Romanos 13:1. Para ponerle un momentico ahí la varita a la gente de verdad. Romanos 13:1. Pone una pila a correr. Sujétese todo hombre a toda autoridad dada en la tierra. ¿Por qué? Porque toda autoridad, padres, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y el que no se sujeta a esa autoridad, al mismo Dios se revela. Hasta los niños en la escuela, cuando ¿cómo se llama? El monitor te quiere, José, te quiere revisar la tarea y tú no la quieres entregar. Hasta en rebeldía puedes caer por eso. Para no desviarme el tema, que me quedaste con lo del CDR. Hay propósitos específicos. La obediencia, para todo aquel que está en autoridad no es opcional. Tú puedes tener tu punto de vista. Yo tengo al Espíritu Santo y tengo revelación. Tú no eres el que estás en la posición de gobierno. No te toca. Esa es la esencia de una reforma. Guste a quien le guste y moleste a quien le moleste. Pastor, ¿qué tiene que ver esto? La esencia de la reforma es que hay alguien que Dios llamó, separó, escogió por su Romanos 8, regrésame a Romanos 8. ¿Qué pasó aquí? En el momento yo han sido establecidas. ¿Qué es esto? Romanos 8, 28. A los que conforme a mi propósito. Y dice a mi propósito. Al del apóstol. Al del reverendo. Al del intendente. El pastor principal. El líder de grupo. El líder de territorio. La hermana de las damas. De los caballeros. ¿A quién?
¿Son qué? Llamados. Ah. No, yo pensé que era yo que tenía problemas. Que yo no entendía. La Biblia es como un amigo mío que quiero mucho, que me hace este pelado hermoso. ¿No es Alexander? No, mira, ¿cómo te lo puedo mirar? No fue Alexander. Que me dice, la Biblia no es tan complicada. La Biblia es para que todo el mundo la entienda. Porque si fuera tan complicada para la super revelación, nadie se zaparía. Yo le dije, 10 puntos, tienes toda la razón. La Biblia es simple. La Biblia es clara. Por eso, en palabras sencillas, de fácil entendimiento, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Me gusta esto. ¿Por qué me gusta? Porque esto es un sello de reforma. ¿Por qué, pastor? Sabemos. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes? Nosotros. Qué bueno que tú y yo lo sabemos. Los demás parece que lo saben. ¿Y quiénes? ¿Quiénes? Vamos, ¿quiénes? Nosotros. Ok, sabemos. Está en tercera persona. Del plural. Término indefinido, en modo indefinido. No te define un grupo particular. ¿Ah? Sabemos que, y viene el complemento, ¿a quién o para quién? A los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. O a los que son conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto obedecer? Entonces, ¿por qué me cuesta tanto caminar en pos de la visión? Entonces, porque es que yo estudié un doctorado en opinología. Tengo una licenciatura específica en mi propia opinión. Máster en ciencia en caminar mis propios caminos. Pero dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, caminos rectos, caminos de vida, pero su fin es camino de muerte. Yo recuerdo una vez leyendo el libro de Hechos, gracias por la vida del pastor José Luis Quiro. Yo estaba leyendo Hechos capítulo 4. Está Juan y Pedro siendo cuestionados por el Sanedrín. Expulsan a Juan y a Pedro, los llevan de nuevo para la prisión y sale un hombre llamado Gamaliel, muy conocido por ser el maestro de Pablo. Y Gamaliel le empieza a decir al Sanedrín, oigan, be careful, tengan cuidado, que puede ser que nos estemos enfrentando al mismo Dios. Y comienza a decir unos cuantos rebeldes. Fulanito murió. Fulanito murió. Fulanito murió. Si esto no viene de parte de Dios, pronto será destruido. Pasará. Pero... Y yo con esa me fui. Si me puedes poner ese texto, es Hechos capítulo 4. Me fui por ahí y digo yo, entonces si permanece y tiene mucha gente, son de Dios. Ya, mi revelación. Llegué al pastor José Luis Quiro y le digo, tengo una revelación. Y dice, a ver, hijo, cuéntame qué pasó. Le digo, pastor, el libro de Hechos me demostró que si hay muchas personas en una iglesia, entonces son de Dios. Me dijo, sí, no me diga. Y entonces los testigos de Jehová, los mormones, la Iglesia Católica. entonces, no es Hebreos, es Hecho. Tú tienes tu revelación basado en tu conocimiento de Dios. Pero tu grado de conocimiento de Dios va a determinar tu grado de revelación de Él. Por eso es importante estudiar. Y como dice el apóstol Pablo, retener lo bueno, desechando lo malo. Si yo no supiera un poquito de simbología,
no pudiera hablarte de lo que representan las puertas, las lámparas, el incienso. No pudiera hablarte. Fíjate que me quise ir aquí. No quise hablarte de Hechos capítulo 5. No quise hablarte de Pedro estableciendo cosas en la iglesia. Porque terrible, imagínate. Se bota la sidra. Se rompe el cuenco. Si te digo que Pedro estableció cosas que Jesús no le dijo iniciar, y el Espíritu lo respaldó. Y está en el libro de la sana doctrina. Pablo estableció criterios que Jesús no los habló. Cómo establecer un obispo, cómo es un diácono, cómo es un mujer, cómo deben de servir las hermanas, cómo debe ser un buen ministro, un buen soldado. Y Jesús no lo dijo, se lo dio por revelación. Y nosotros hoy lo tenemos por norma de fe y de conducta. Y gracias al cielo, el canon está cerrado. Pero si te cuento la historia de cómo se establecieron estos 66 libros, tú no estás listo. Porque es solamente para maduros. Y aún los maduros en su mayoría no se saben la historia. No conocen nada del concilio de Milán o concilio de Niceas. Entonces, para que los doctrinólogos no se equivoquen y no hacer tropezar a ninguno, me quedo con las palabras de Jesús. Dejad venir a mí los niños, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Verdad? Pastor, ¿qué tiene que ver este tipo está loco, fuera de contexto? No, mijo. Jesús lo hizo tan simple porque Jesús estaba viendo cómo venían las multitudes y los adultos solamente querían que los adultos entraran en el reino. Pero Jesús les dice, ellos son los herederos del reino. Pero más profundo te digo, que si no fueres, no vas a entrar. Y a mí me sorprenden los niños. Ayer le hicimos un test de carácter a un niño y el niño jamás se enteró. Supimos cuál era su lenguaje del amor, supimos cuál era el otro lenguaje del amor, el fuerte y el débil, supimos qué le gustaba, qué no le gustaba, qué quería, qué no quería, y él no se enteró nunca que estaba bajo un examen. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que no hay que estar diciendo, se hacen ya. Pero cuidado, la reforma trae de por sí peso sobre los hombros que tú no lo cargas. Porque mientras tú estás durmiendo, esas personas están orando. Mientras tú estás en la playa, esa gente está escribiendo. Y son cosas que sí funcionan. ¿Y por qué, pastor? Con esto concluyo, este es el sello. El Señor me decía, Ezequías, Ezequías, Ezequías. Ahí no te dice en qué año fue que Ezequías hizo la reforma. ¿Te lo dice? Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 29. Búsquenlo en tu Biblia, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Que él comenzó a reinar cuando tenía 25 años. Tenía yo 25 años cuando me ungieron como pastor. Exacto, 25 años. Ese año cumplía 26. Porque actualmente tengo 28. Y en septiembre cumplo 29. Cumplo 29 años. Y el Espíritu me decía, Ezequías, Ezequías, Ezequías. Y yo estaba tratando de dormir.
estaba en mi cama, tratando de dormir, y el Espíritu comenzaba a hablarme y me decía: Ezequías, Ezequías, eres un Ezequías. El que tenga oídos para oír, oigan lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. No me dice ahí cuándo fue. Pásame al 2. Pásame al 3. Dice que lo primero que hizo fue llamar a la santidad. No sé si tú eres de los que anotas y llevas una agendita de los 2 años y medio que llevamos de servicio al Rey y te recuerdas de las prédicas, pero mis primeras prédicas estaban hablando acerca de volver a hacer lo que debíamos hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Estamos en un proceso de reforma. Por eso es que tenemos que ir profundo a la esencia. Yo comunicaba, hablaba con los líderes y me decían: es que invasión del amor de Dios no nos ha dado los resultados. Y yo no cuestiono invasión del amor de Dios. Yo cuestiono el espíritu y el corazón de cómo hemos hecho invasión del amor de Dios. ¿Lo entienden? ¿Por qué? Porque Dios es fiel a los que le creen. Vamos a estar profundos, bien profundos, en buscar al Espíritu y en caminar en pos de lo que el Espíritu quiere hacer. Luego de eso va a suceder lo que decía. Se postró el rey y se postró todo el mundo. Cuando se regresa a la esencia, lo que por naturaleza es, se manifiesta. Cuando la iglesia regresa a su esencia, clamor por el Espíritu, primero. Segundo, oración por los perdidos. Tercero, proclamación del Evangelio. El resultado es avivamiento. ¿Por qué usted dice eso? Mire el testimonio de Jay Allen, el testimonio de Jonathan Edwards, el testimonio de William Seymour. Búscalos los testimonios de todas las iglesias que se han metido en oración, clamando por una reforma en su iglesia, primero en su iglesia y luego en su nación, para que veas. El más cercano lo vivimos el año pasado, si mal no recuerdo, en Outbreak. Y todo empezó porque llamaron a volverse a la oración. Pero el espíritu correcto los guió a hacerlo. Al final, ¿qué sucedió? Fueron conocidos mundialmente y son conocidos en la eternidad para siempre. Porque provocaron un movimiento de adoración y de oración, con milagros, con conversiones, con sanidades, que provocaron que la nación de Estados Unidos fuera removida de tal forma de que haya arrepentimiento en los 53 estados. Y empezó una universidad. Unos muchachitos. Entonces, llévate esto para tu casa. La esencia de la reforma en tu corazón y en mi corazón está determinado primero por un gobierno. Primero, está determinado por un gobierno. Segundo, ese gobierno está guiando lo que dice la palabra de Dios por revelación. ¿Cómo identificar que lo está guiando por lo que dice la palabra de Dios? Llamaron a santidad, llamaron a restaurar el altar, a volver a la adoración. Y tercero, de la esencia de la reforma, da ejemplo
que resulta en avivamiento. Da ejemplo que resulta en avivamiento. Primero, establecido por un gobierno. Segundo, porque te direccionas a la palabra de Dios. Tercero, da ejemplo que termina en avivamiento. Si tú lo crees, ponte en pie y vamos a orar.